Bien, familia. Es verdad que estamos en una civilización experimental, anormal, evolutiva, con interpretaciones culturales, religiosos, filosóficos. Hay mucha relatividad en la filosofía, en la religión hay mucho dogma, muchos credos cristalizados. El lenguaje del miedo todavía es la religión primitiva, es el lenguaje del dominio, desde el liderazgo, desde eh, la autoridad eclesiástica y luego repercute a la política. Y hasta tal punto en el que se ha ocultado conocimiento filosófico para que exista más coherencia, un comportamiento más prudente, más normal y luego más científico, hay que decir, por supuesto. La ciencia se está usando para favorecer actualmente, estamos viendo frente a una ignorancia, frente a ocultar una revelación de época, que ahora vais a ver por qué lo digo, en este pueblo semita sionista, márquese bien el conjunto, nada que ver con los judíos. Además, los semitas no son lo que fueron, ni vienen del pueblo de David. Todo eso está manipulado, véase revelación. Es que claro, cuando se oculta una revelación que explica cómo ha sido realmente la historia, no interesa, a la población no interesa. Pero si nos vamos ahora al problema demográfico, invasión, que le llaman migración, que no es ni migración ni inmigración, es una invasión. Y lo peor es que luego existe un favoritismo, se reproducen mucho más que los autóctonos a nivel europeo. Y luego tienen una cultura atrasada, más atrasada que la fosilizada, la cristalizada católica, que no aplica una filosofía de vida coherente, ¿de acuerdo? Y el que se atreve es un blasfemo, bueno, en definitiva, por supuesto, yo me voy a atrever, pero sé que no soy ni blasfemo, ni hereje, ni nada por el estilo. Al contrario, ellos sí que lo son. Resulta que sí es una etapa de debilidad filosófica, espiritual, política, de traición, de cobardía, de miedo, y es a falta de conocimiento, a falta de reflexión. Y vais a ver lo que sucede en lo que está escrito aquí en Revelación de Época, en 3 documentos diferentes, cuando la natalidad es una locura. Y luego también añadir que no es solamente la natalidad, sino es el comportamiento, la educación. La educación es muy importante, dejémoslo bien sentado. Pero luego son las dimensiones de la propiedad. La propiedad es un derecho, bueno, el sistema actual comunista, fíjense, sí que sería deseable un sistema democrático, republicano, sin monarquías, comunal, en el que hubiera equidad social. Obviamente lo que es de todos, como las energías, es de todos, en el que todo el mundo pudiera invertir. Eso ya es entrar en economía. Por supuesto hay que entrar en espiritualidad, pero espiritualidad con filosofía. Y también, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Que sé que la autoridad no va a nos llevan a la bancada, la autoridad nos lleva al desastre, tanto institucional como oficial, autoritaria, política y científica, porque esto funciona a prueba y error, con el yunque y el martillo, ¿de acuerdo? Prueba y error, es una filosofía no acertada, no sabia, no tiene prudencia ni cautela. Y entonces, como existe también esa rivalidad de autenticidad frente a la libertad de expresión, los derechos humanos, la cultura,
existe este conflicto cultural religioso en el que llegan de afuera, se acomodan y quieren invadir, tienen esa mentalidad expansionista, esa mentalidad imperialista, y luego usan esa cultura, semitas y sionistas semitas, usan esa cultura de invasión para luego pues hacer guerras a la propia evolución del cristianismo, darse cuenta al propio conocimiento de la cultura cristiana, al catolicismo, al jesucianismo, dentro de ya de una cultura más comprendida, más diseminada. El jesucianismo es el cristianismo más sensible aún, y no débil, no la debilidad que se está promoviendo, porque si hablamos de un control de natalidad, estamos hablando ya pues del aborto, ¿no? De controlar, oye, parejita, habéis tenido 4, 3 máximo, y sin dinero, porque luego, ¿quién se hace cargo de toda esta reproducción descontrolada? Que nadie se atreve de meter el dedo ahí candente, porque es un tema donde la hipocresía, creyendo que se le está haciendo un favor a Dios. No, gente, Dios está afuera y Dios está dentro, pero Dios lo que quiere es que estemos lo mejor posible todos, y bien educados y generosamente, no que nazcan en la pobreza o en una política de locos, en una cultura religiosa opresora, donde se tratan a los niños, bueno, que existan violaciones, existan esclavitud, porque hay la esclavitud, exista violaciones, discriminación del sexo femenino. Fijarse que la Trinidad del Paraíso, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, entrar en cultura, no se en ese concepto no se ha interiorizado en el Islam. Pero es que si nos vamos con los semitas, sionistas, se creen pueblo elegido, se creen ellos en manos del poder y de tratar a los demás con inferioridad como animales. Por eso, como existe una cultura y luego existe una verdad demográfica de reproducción que nos lleva a las guerras, porque no hay control, y luego unas dimensiones proporcionales de arquitectónica en el que vivimos todos. Es muy caótico, vivimos todos apelotonados en ciudades, luego nos vamos al monte y bueno, pues el monte, los pueblos están vaciados. Entonces, la necesidad de la propiedad, de respetar la propiedad, esa es una. Intentar de poner orden, eso pretendo, de proyectar un ideal divino, que es lo que hace falta, que se pueda materializar en el futuro. Ahora es el caos. Y aquí se nos dice, en relación sobre la locura en la que estamos, sobre la reproducción de la propia nación, de traer gente afuera para recibir votos. Ya sabéis que esto todo es por intereses espurios, es una tremenda locura. Y os voy a leer solamente 3 citas de 3 documentos, ¿de acuerdo? Sobre revelación de época, que nadie os va a leer. Nadie. La mezcla de razas siempre es ventajosa. Tomen nota, que no hay racismo. Porque favorece la versatilidad de la cultura y contribuye al progreso de la civilización. Pero si predominan los elementos inferiores de las estirpes raciales, esos logros serán pasajeros. Solo se puede mantener una cultura políglota si las estirpes, y eso es así, porque nos proclamemos o nos etiquetemos, mejor dicho, nos etiqueten y nos de xenófobos, de todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es inmadurez personal de personas que
hablan sin saber, y por supuesto infantilismo, pero matizando en esta frase que termino: solo se puede mantener una cultura políglota si las estirpes superiores se reproducen con un margen de seguridad sobre las inferiores. Las inferiores, ¿cuáles son? Las que no trabajan. Hay gente que no trabaja, que quieren que se lo den todo. Es el propio comunismo actual, que no trabajan y son parásitos del pueblo. Y terminan diciendo: una multiplicación incontrolada de los inferiores unida a una reproducción decreciente de los superiores acarrea indefectiblemente el suicidio de la civilización cultural. Y luego esto está en la expansión de los anditas, documento 79, en Oriente o en Occidente, no voy para arriba. Y dice: si el número de conquistadores anditas hubiera sido 3 veces mayor, o si hubieran expulsado o destruido al tercio menos deseable de la mezcla de habitantes naranja, verde e índigo, esas son las razas que no nos han dicho, hubieron naranja, verde y la índigo está negra. La naranja y la verde desaparecieron. La India se habría convertido en uno de los principales centros mundiales de civilización cultural y habría atraído, sin duda, a una mayor porción de las oleadas posteriores de mesopotámicas que afluyeron hacia el Turquestán y desde allí en dirección norte hacia Europa. Vale, esto en relación con el suicidio, la multiplicación incontrolada de los inferiores unida a una reproducción decreciente de los superiores, de estos que quieren una paguita y encima con una cultura atrasada. ¿Vale? Por eso hay que controlar la natalidad. Y si no, ya estamos viendo que claro que toda Europa se islamiza. No, porque es que esta gente se dan golpes en el pecho, se creen que son más bendecidos teniendo más hijos, y eso les pasa. Se creen realmente que es bendición de Dios tener más hijos, pero luego ni son responsables de los hijos. Pues ya veis lo que hacen, los dejan que crucen las fronteras. Por un ejemplo, les pasa lo mismo a los judíos. Mientras no tener hijos para ellos es una maldición, es una deshonra, y mientras más hijos, pues más bendición. No, me temo que no es así. El Señor lo que quiere son hijos coherentes, espirituales. Que si hay otros que son materiales, mecanicistas, que los hay, y autómatas que no piensan en esas cosas, bueno, es una invitación. Sí, la puerta está abierta, es una invitación, no una imposición, como pretenden hacer esta gente con esta cultura medieval y provocadora de guerras y de violencia y de crímenes de lesa humanidad, en el que el propio Estado español o europeo está participando, está perpetrando estos crímenes de lesa humanidad, a los cuales nos vamos de cabeza si no lo frenamos a tiempo. Eso se llama freno a la libertad, a una política que es incoherente. Freno a la libertad a esta gente. Sí, hace falta un freno a la libertad. La verdad nos hace libres, sí, y nos empodera para incluso frenarnos. Se llama autocontrol, autodominio. Si no puede ser, no puede ser. Si, como las focas, no nos podemos reproducir en relación con este tema. Me voy al siguiente documento, porque el que os acabo de decir era el 79, la expansión andita en Oriente. Y ahora me voy a los albores de la civilización, ¿de acuerdo? Dice: el nivel de vida ha influido siempre en el tamaño de la familia. Cuanto más alto el nivel de vida, más pequeña la familia, hasta llegar al punto de estabilización o de extinción gradual. A través de las edades, los niveles de vida han determinado la calidad de una población superviviente en contraposición con la mera cantidad. Los niveles de vida
de las clases locales dan origen a nuevas castas sociales, a nuevos usos y costumbres. Lo que hay, nosotros estamos en castas sociales y clases sociales, ¿de acuerdo? Puesto que hay niveles de inteligencia, hay niveles de poderes adquisitivos bueno, pues una política de ignorantes, todavía hay que decir. Pero precisamente porque se ha ocultado revelación de época, donde hay que señalar responsabilidad y culpa y traición a la propia Iglesia. Y por supuesto, en cuanto se oculta conocimiento, como lo que estoy dando ahora mismo, luz, que es equilibrio, para que exista una proyección creativa, se llama eso espíritu de creatividad. Cuando los niveles de vida se vuelven demasiado complicados o excesivamente lujosos, tienden rápidamente al suicidio. Las castas son el resultado directo de fuertes presiones sociales debidas a la intensa competencia producida por la densidad de la población. Vale, este es el documento 68, son citas, de hace cuenta que estamos hablando de pura filosofía espiritual, comprendan, que no es, que tiene que ver con la religión, pero la religión es el pasaporte al más allá, es la fe, la religión, pero la religión y la espiritualidad también, darse cuenta que donde está Cristo, la verdad de Cristo, está en todas partes. También está en la política, en el desarrollo, el avance, la evolución de la política, de la cultura, de los ideales divinos y filosóficos, por supuesto. No es solo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En realidad, Dios está en todo. Y en la medida que el César comprenda más, vaya comprendiendo más las cosas de Dios, será menos bruto, porque el César, veis que es un bruto, repite como un bucle kármico sus errores, cada siglo pretenden hacer otra guerra. Veamos, aquí tenemos a los recursos humanos. Y aquí, esto es precioso, son 3 citas en el documento El desarrollo de la civilización moderna, documento 81. La sección es la conservación de la civilización, los recursos humanos. Un gran número de hombres es indispensable para la diseminación de la civilización. En igualdad de condiciones, en todos los aspectos, un pueblo numeroso dominará la civilización de una raza más reducida. En consecuencia, si una nación no logra aumentar el número de sus habitantes hasta cierto punto, eso le impedirá realizar plenamente su destino nacional. Pero llega un momento en que un crecimiento adicional de la densidad de la población se vuelve suicida. La multiplicación de los habitantes más allá de la proporción óptima normal entre los hombres y las tierras disponibles significa o bien una disminución del nivel de vida o una expansión inmediata de las fronteras territoriales mediante la penetración pacífica o la conquista militar. La ocupación por la fuerza. A veces os sentís impresionados por los estragos de la guerra, pero deberíais reconocer que es necesario que nazca un gran número de mortales para permitir que el desarrollo social y moral tenga una amplia oportunidad de manifestarse, pero con esta fecundidad planetaria surge pronto el grave problema de la superpoblación.
La mayoría de los mundos habitados son pequeños. Urantia, nuestro planeta Tierra. Urantia es el nombre cósmico del planeta Tierra. No, es el futuro. Ustedes estáis fuera de juego, ¿de acuerdo? Estáis fuera de juego. Y no es ninguna locura mía, es que es así. Vivís todos de manera horizontal, no habéis mucho la mayoría, y la mayoría creéis que esto es ficción. No hacéis un ejercicio realmente. Y hay muchas cosas que termino de leer esto porque la mayoría de los mundos habitados son pequeños. Urantia está dentro de la media, quizás un poco más pequeña de lo normal. La estabilización óptima de la población nacional aumenta la cultura e impide la guerra. Y es sabia la nación que sabe cuándo detener su crecimiento. Con esta última frase, ¿qué significa? Y es sabia la nación que sabe cuándo detener su crecimiento. No, ponemos los codos, comprendemos que no somos animales, que somos de origen animal, pero que tenemos una herencia filosófica espiritual para poder tener una búsqueda de unificar, de buscar la cohesión, la coherencia moral, en la ética y en esa filosofía que debe de corregir al Estado, a la política. Fijarse que aquí hablamos ya, si nos vamos a documentos de política, hay muchísimos. Este libro no es pro-monárquico, no es, ¿por qué? Porque enseña una cultura prehistórica en el que la monarquía no tiene cabida. La monarquía forma parte de una evolución anormal de esta civilización, porque no se ha respetado, se ha ocultado de manera diabólica, se ha ocultado la historia, se ha ocultado la prehistoria y por supuesto la revelación de época. Entonces estamos metidos en este embrollo y hay que salir de él, y se sale con revelación. Fijarse que eso es lo que puede parecer una chuminada, una tontería, resulta que es súper importante. Un libro que equivale a adquirir un pensamiento, un ideal equilibrado, en comunión con cada uno. Fijarse que nosotros vivimos bastante aislados todavía de la educación, de la coherencia, de la lógica. Bueno, en los que os había aguantado hasta ahora mismo, pues muchas gracias. Yo lo dejo aquí, otro día me caliento, hago otra cosa, pero me lo tomo con filosofía. Es complicado, os he explicado que lo que hay queda grabado, en fin. Que pasen buen día. Chao. Bendiciones.